Saludos amigos de Principalmente, gracias por mantener la fidelidad con este programa. La verdad que vamos a sacar un espacio para saludar a todos los amigos televidentes, tanto nacionales como internacionales, que sintonizan cada domingo este espacio. Hemos recibido reporte de sintonía de los Estados Unidos, de Nueva York, igualmente de Centroamérica, América del Sur y hasta Europa. De manera que nosotros, los componentes de este espacio, nos sentimos sumamente halagados cuando los amigos televidentes nos reportan que se mantienen al tanto con los debates académicos, educativos que se producen aquí en este espacio que tiene como objetivo fundamental educar a toda la ciudadanía en sentido general. Hoy principalmente vamos a hacer algo diferente porque vamos a presentarles a ustedes las palabras que pronunciara en el discurso de rendición de cuentas el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Ray Guevara. Entonces, tanto Ramón Núñez como Manuel Fermín y un servidor vamos a hacer comentarios sobre esta importantísima pieza discursiva de gran trascendencia tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito académico. Seguimos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí. Como soñó Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos, somos bandera y paz, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos, somos bandera y paz, Un pueblo soberano. somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, que a mí me gusta servirle a la gente, porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es, amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bien, como decíamos en la introducción del programa, este será un programa especial porque trataremos y vamos a escuchar en casi su totalidad las palabras pronunciadas por el honorable presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, que debo decir, Manuel, nosotros que estuvimos presentes,
Ramón, que tuvo la oportunidad de leerlo, que es una importante pieza discursiva, porque el doctor Ray Guevara, con toda la experiencia, con toda la capacidad que los adornan, abordó temas fundamentales y sobre todo se centró en aquellos aspectos de las decisiones más importantes que ha evacuado el Tribunal Constitucional a todo lo largo del año recién transcurrido, año 2014, que a decir de lo que se contiene el discurso, la verdad que ha sido una excelente y extraordinaria labor la desarrollada por el Tribunal Constitucional en estos 3 años, pero fundamentalmente en el año 2014. Así es, yo creo que algo que debe destacarse de ese discurso es algo que hablábamos fuera de cámara, la productividad del Tribunal Constitucional. El propio magistrado Ray Guevara destacaba el hecho de que la productividad aumentó en un 40% con relación al año 2013, que fueron de 290 sentencias, y en este año fueron 407 decisiones, de manera que ya el Tribunal Constitucional se pone al mismo nivel que otras jurisdicciones constitucionales de Iberoamérica, que por lo general fallan más o menos una cantidad de 500, 600 decisiones, y pues hay que resaltar que, como él bien indicaba, a pesar de las precariedades que institucionalmente todavía tiene el Tribunal Constitucional en términos de espacio, en términos de los recursos humanos, y que todavía pues es algo que está latente, pero a pesar de todo eso, el Tribunal Constitucional logra incrementar en un 40% las decisiones judiciales. Ciertamente el espacio que ha venido ganando nuestro joven Tribunal Constitucional no ha impedido que ya prácticamente en la comunidad jurídica se haya convertido en una especie de tradición el dar seguimiento a esta rendición de cuentas que da el tribunal a través de su magistrado presidente, el doctor Milton Ray Guevara. Es de resaltar precisamente ese aspecto de que cada año, ya el caso de principalmente, hemos tenido el honor, esta es la segunda vez que transmitimos el discurso, y creo que eso es una cosa que debemos seguir haciendo cada año, porque a través de ese discurso la comunidad jurídica y la sociedad dominicana en general toma conocimiento de los avances del tribunal. Esos datos sobre la productividad son importantes. Una productividad que ha ido sin que haya una merma en la calidad de las decisiones. Se trata de un tribunal que va madurando y que va mostrando que puede cumplir la misión que constitucionalmente le ha sido asignada. Y también durante todo el discurso el magistrado presidente del Tribunal Constitucional destacó los precedentes vinculantes más importantes fijados por el Tribunal Constitucional. De modo que en este discurso, que vamos a poder ver casi en su totalidad, precisamente podremos conocer en la voz del presidente del Tribunal Constitucional cuáles son esos logros y esos resultados muy positivos del Tribunal Constitucional. Bien, vamos a aprovechar entonces para presentarle a los amigos televidentes en esta primera parte. Esta parte del discurso donde el presidente del Tribunal Constitucional primero hace un esbozo de la visión de lo que en términos institucional del programa que ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional y las metas que tienes en mente desarrollar, y posteriormente nos iremos a lo que sería la rendición de cuentas y a los precedentes vinculantes de decisiones importantísimas que ya ha evacuado el Tribunal Constitucional. En el nombre del Tribunal Constitucional y en el mío propio, reciban la más cordial bienvenida a la celebración del tercer aniversario del funcionamiento de nuestra jurisdicción. En esta rendición de cuentas se priorizará la labor jurisdiccional, reseñando algunas de las sentencias más relevantes y otros tópicos
de interés institucional. Las cuestiones administrativas serán abordadas en la memoria de gestión institucional. Ayer, 26 de enero, conmemoramos un nuevo aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Duarte no debe ser recordado solo en esa oportunidad y en otras fiestas patrias. Nunca como ahora se hace necesario que el pueblo dominicano, en las universidades, en las escuelas, en las empresas, en los campos, en las fábricas, en las instituciones públicas y privadas, establezca una conversación con Duarte para que la fuerza de su espíritu firme, visionario y constructor de patria impregne el pensamiento, la acción y las obras de todos los dominicanos que creemos en una República Dominicana libre, independiente, soberana y eterna. Conmemoración del 170 aniversario de la Constitución de 1844. En ese marco comparto con ustedes las actividades que desarrollamos para rememorar el 170 aniversario de nuestra Constitución fundacional, proclamada el 6 de noviembre de 1844 en la villa de San Cristóbal. Esa Carta Magna revistió de fuerza jurídica las aspiraciones que desde el manifiesto del 16 de enero del mismo año animaron a las dominicanas y los dominicanos a liberarse del yugo de la opresión haitiana y emprender el camino hacia una libertad soberana. El Tribunal Constitucional, consciente de la trascendencia del valor institucional de la primera Constitución de la República, organizó en el mes de noviembre un amplio programa de actividades patrióticas que resaltaron la cultura de la Constitución y la dominicanidad. Estas celebraciones empezaron con una caminata por la Constitución para avivar a través de la sana recreación en el corazón y alma de cada dominicana y dominicano el amor por la Constitución, Biblia institucional de la República y Carta Magna de la Dominicanidad. Continuamos con una exitosa jornada de lectura de la Constitución, en la cual 277 niños y adolescentes de 15 centros educativos públicos y privados leyeron a viva voz cada uno de los 277 artículos de la Ley Fundamental del país en el auditorio Profesor Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Se realizó asimismo el concierto Gala por la Constitución a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y otros artistas invitados, bajo la dirección del maestro Caonec Peguero Camilo, en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, con composiciones y canciones dominicanas interpretadas por nuestro Niní Cáfaro y nuestra Maridalia Hernández. La conferencia Antecedentes, Origen y Contexto de la Constitución, a cargo del constitucionalista Diano Miguel Tejada, y la puesta en circulación de la monumental obra La Constitución Dominicana y sus reformas, 1844-2010, libro en 2 tomos que compila todos los textos constitucionales que ha tenido el país desde la fundación de la República hasta la actualidad, se realizaron con gran éxito. Posteriormente, se pusieron en circulación 2 magnas obras, La Justa Causa de la Libertad, que contiene el proyecto de Constitución de Duarte, y el manifiesto del 16 de enero de 1844, y la sentencia 168-13, Antología de una defensa esencial. Este aniversario culminó a fines de noviembre con el segundo Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, titulado Los derechos económicos y sociales y su exigibilidad en el Estado social y democrático de derecho. En esta magnífica actividad participaron 533 profesionales del derecho, con la participación de destacados conferencistas nacionales y extranjeros. Primer lustro de la Constitución del 26 de enero de 2010. Este aniversario del TC coincide con el inicio del primer lustro de la proclamación de la Constitución, en un momento crucial para el afianzamiento del Estado social y democrático de derecho que las dominicanas y los dominicanos hemos escogido soberanamente como senda para el desarrollo social,
y el progreso individual de las y los integrantes de nuestra nación, organizada en Estado libre e independiente. Conviene recordar, y me cito, la Constitución de 2010 no fue el producto de un acontecimiento dislocador del aparato institucional. En lugar de huelgas, marchas y movilizaciones para su adopción, primó el diálogo y el debate amplio. Es una Constitución pactada que sintetizó el compromiso de una consulta sin precedentes en el país, pasando por el tamiz consolidador de una comisión de juristas. Luego se produjo un responsable acuerdo político que le dio sustento y viabilidad a los trabajos de la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución. Esta Constitución, como he planteado, cito, es la continuación, con las adaptaciones que impone el momento actual, de lo más elevado y perdurable del ideario constitucional duartiano. Un ideario que tiene en su centro la promesa de una república que tenga en la ley la fuente única de toda autoridad legítima, en la separación de poderes, el muro de contención de la arbitrariedad y en los derechos y libertades las únicas posibilidades válidas de progreso y desarrollo, aquel que tiene el ser humano como su finalidad y su razón de ser. Termino la cita. Como toda Constitución pactada, la nuestra refleja los valores y contradicciones del cuerpo dominicano. No se puede olvidar la expresión del maestro Kenneth Clinton Ware en su genial pequeña obra Las Constituciones Modernas, cuando dice: verdad es que no existe una forma de constitución viable, adecuada y aceptable para todas las comunidades. En realidad, una constitución es la resultante de un paralelogramo de fuerzas económicas, sociales y políticas que actúan en el momento de su adopción. Termino la cita. El mérito indiscutible de la Constitución de 2010 es haber sabido traducir armónicamente las aspiraciones de una sociedad plural. Es un documento situado en el contexto de una nación que ha tomado conciencia de su soberanía, que aspira a dejar en el pasado los atavismos de épocas en las que un jefe lo determinaba todo y no está dispuesta a dejarse doblegar por presiones foráneas que pretendan desconocer las decisiones responsables de sus poderes públicos. La Constitución ha señalado el camino. A nuestro pueblo corresponde caminarlo con responsabilidad y lealtad, recordando siempre las palabras del más ilustre de los dominicanos, el patricio Juan Pablo Duarte: trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Este sentir ha guiado la labor del Tribunal Constitucional desde su entrada en funcionamiento. Este debe ser un compromiso común para quienes desempeñamos funciones públicas en el país, para que la Constitución se convierta en un texto viviente. Su Santidad, el Papa Francisco, ha exigido este año a todos los cristianos que caminen atentos, incansables y valientemente, pero siempre con el Evangelio en el bolso o en el bolsillo para poder leerlo. Es el espíritu del reclamo permanente y vibrante que hemos estado haciendo para que la Constitución se convierta en la carta de navegación de la nación y viva en el corazón y en el alma de cada dominicana y dominicano. Debemos hacer que ella se conozca. Por eso queremos que el Ministerio de Educación, que tiene recursos abundantes, edite 10 millones de ejemplares de la Constitución, pero sin perder tiempo, para que de esa manera, en el aula, en la casa, en la parcela, en la oficina, podamos abrevar del mensaje de amor a la patria, a la dominicanidad y al funcionamiento de nuestras instituciones, ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo nuestros deberes. El artículo 63, numeral 13 de nuestra Constitución
señala que es obligatoria la enseñanza de la misma en todos los centros educativos y privados de la República Dominicana, al igual que los valores patrios y los derechos fundamentales. Esa disposición del artículo 63, numeral 13 de nuestra Constitución, tiene que ser aplicado para que de esa manera nuestros ciudadanos puedan conocer mejor sus derechos y sus deberes para ejercer su ciudadanía. De la Constitución restauradora de 1865 a la Revolución Constitucionalista de 1965. En feliz coincidencia con el 5º aniversario de la Constitución del 26 de enero de 2010, este año se conmemora la 5ª década de la Revolución Constitucionalista de abril de 1965. Estoy firmemente convencido de que el ideario de Duarte fue la savia que inspiró el inconsciente colectivo de la que he denominado la más hermosa revolución de América. El pueblo dominicano derramó su sangre generosa, teniendo como estandarte la restauración de la Constitución del 29 de abril del año de 1963 y la vuelta al poder del presidente Juan Bosch. Ese texto rompía con el conservadurismo y el autoritarismo sembrado en un país secuestrado por un régimen tiránico que cercenó los derechos y libertades. Ninguna otra constitución ha tenido un papel tan determinante en la idiosincrasia popular dominicana, al punto de que ésta marcó la ruta directa de la Constitución que tenemos hoy, que crea las bases de una verdadera revolución democrática, en la cual se amplían los derechos fundamentales de las personas y se renueva el principio de separación de poderes para cerrar definitivamente las puertas del autoritarismo y de la opresión. El ideario duartiano jugó un papel preponderante en otro episodio destacado de la historia constitucional dominicana, constituyéndose en una de las fuentes primigenias de la Constitución de noviembre de 1865, elaborada como consecuencia de la restauración de la República después del infortunio de la anexión a España. Esta Constitución de vida efímera cumplirá en los corrientes 150 años y podría considerarse con justicia la más liberal del siglo XIX. Si bien tomó de base la Constitución liberal de Moca de 1858, la superó al establecer por primera vez en el país el sufragio universal, aunque en esa época, sin embargo, no existía en el mundo el voto de la mujer. Eliminó el sufragio restringido, eliminó el sufragio censitario, según el cual para votar se necesitaba ser propietario de bienes inmuebles y tener también la profesión liberal o saber leer. Esas condiciones restrictivas que todas las constituciones anteriores habían establecido fue eliminado por la Constitución restauradora. Pero además se instauró el poder municipal, prefigurado por Duarte en su proyecto de ley fundamental. Duarte lo prefiguró como primer poder del Estado. En esa Constitución aparece, en la de 1865, como cuarto poder del Estado, y aparece nuevamente el poder municipal en la Constitución de 1866. Cabe aquí recordar que el maestro Zagrebelsky señaló: las constituciones de nuestro tiempo miran al futuro teniendo firme el pasado, es decir, el patrimonio de experiencia histórico-constitucional que quieren salvaguardar y enriquecer. Pasado y futuro se ligan en una única línea, y como los valores del pasado orientan la búsqueda del futuro, así también las exigencias del futuro obligan a una continua puntualización del patrimonio constitucional del pasado y, por tanto, a una continua redefinición de los principios de la convivencia constitucional. Termino la cita. Así pues, el Estado social y democrático de derecho que sirve de base a la Constitución de 2010 requiere una mirada retrospectiva
del liberalismo constitucional de la Constitución restauradora de 1865 y del constitucionalismo social, defendido a sangre y fuego por los patriotas constitucionalistas en la gesta revolucionaria y patria de abril de 1965. Carga procesal del tribunal. Pasemos ahora a presentar los resultados jurisdiccionales del pasado año 2014. En un ejercicio extremadamente leve, en razón del tiempo y del número de decisiones importantes. A pesar de las precariedades de las instalaciones físicas e inexistencia de los equipos necesarios, en el 2014 el Tribunal Constitucional obtuvo resultados extraordinarios en su labor jurisdiccional. En efecto, con el esfuerzo y la participación de los 13 magistrados que integran el Pleno, fue posible producir 407 sentencias, lo que representa un aumento del 40% de la productividad en relación al 2013, en el cual se adoptaron 290 decisiones. Los resultados obtenidos se inscriben en un programa de mayor rendimiento sustentado en su reglamento jurisdiccional, modelo de gestión y la distribución de expedientes entre 4 comisiones operativas de trabajo, para que los fallos emitidos por el organismo sean cada vez mayores y en el menor tiempo posible, en beneficio de un mejor servicio de justicia constitucional para los ciudadanos. Cada despacho de los magistrados que conforman nuestro Pleno se empeñó en hacer su trabajo con profesionalidad, entrega y sentido de compromiso. Esto contribuyó para que el prestigioso matutino Diario Libre nos considerara como la institución del año, generoso reconocimiento que se constituye en reto y estímulo para nuestra acción. Precedentes vinculantes del año 2014. El desempeño del tribunal evidencia que continúa actuando como un verdadero guardián de la Carta Magna y garante de los principios constitucionales que consagra el texto patrio. Esta función garantista se ha afianzado con decisiones trascendentales para el funcionamiento de la institucionalidad democrática que sustenta la Constitución, la defensa de los bienes del patrimonio público y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Veamos, pues, en la sentencia 31-14 del 14 de febrero, día de San Valentín, de 2014, el recurrente solicitó la pensión de sobrevivencia por la muerte de su compañera, lo que antiguamente se llamaba la concubina, y la administración de fondos de pensiones condicionó la evaluación de su solicitud a que el recurrente regularizara el estatus de su cédula de identidad, presumiblemente cancelada. El tribunal determinó que la cédula de identidad es un documento de creación legal a través del cual se materializa la individualidad de las personas, cuya finalidad y objetivo es comprobar la identificación y determinar la capacidad jurídica de una persona. Así pues, la exigencia de la presentación de la cédula de identidad y electoral válida no constituye una medida desproporcionada ni irrazonable, y por el contrario, con ello se persiguen fines constitucionales legítimos. En la sentencia 11-14 del 14 de enero de 2014, el tribunal determinó que el procedimiento disciplinario aplicado a los defensores públicos no puede realizarse menoscabando las normas constitucionales ni en desmedro del debido proceso. Reiteró que las garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso mantienen pleno vigor en los procesos administrativos y benefician su fortalecimiento. El tribunal determinó que en la especie la utilización del amparo resultó una vía idónea y efectiva para tutelar el derecho a obtener un juicio disciplinario justo, imparcial e igualitario, de manera que se garantice el debido proceso de ley. Asimismo, recalcó la importancia de contar con un juzgador imparcial. En la sentencia 83-14
del 21 de mayo de 2014, el tribunal estimó que la existencia de vínculos de consanguinidad o familiares entre un vocal y el director de un distrito municipal no constituye una causa de incompatibilidad de las previstas en la ley. Lo que sí les está prohibido es participar en la discusión de los asuntos en los cuales tenga interés un familiar suyo o cuando existe un vínculo de consanguinidad con los representantes o asesores legales de los interesados en la cuestión discutida. Asimismo, se advirtió que el Consejo de Regidores de un ayuntamiento no tiene facultad para destituir a un vocal elegido por el voto popular, ya que en caso de comisión de una falta grave, lo que procede es el juicio político. En la sentencia 2014 del 20 de enero de 2014 se conoció una litis entre los ayuntamientos municipales de Jaquimelles y Barahona por el control y administración de las salinas marinas de Puerto Alejandro. El tribunal estableció que las salinas ubicadas en los municipios del territorio nacional no constituyen bienes patrimoniales, propiedad de los municipios, sino que son recursos naturales, patrimonio de la nación, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución. Sin embargo, en virtud de la ley número 5775 del 28 de diciembre de 1961, los municipios que territorialmente se encuentren en los lugares donde las salinas marítimas radiquen podrán explotar y administrar dichos recursos naturales y también mediante arrendamiento con particulares, siempre y cuando estos paguen los arbitrios municipales al ayuntamiento correspondiente de conformidad con la ley. De modo que al constituirse Jaquimelles en municipio por la ley 192-04 del 7 de julio de 2004, corresponde a este el control y administración de las salinas de Puerto Alejandro por estar ubicadas dentro de sus límites territoriales. En la sentencia 177-14 del 13 de agosto de 2014, el tribunal determinó que de conformidad con la Constitución, la Ley Orgánica 2911 y la Ley Orgánica número 13711, el Tribunal Superior Electoral no tiene competencia para conocer amparos de cumplimiento relativos a la ley municipal. En la especie se decidió una controversia que no abordaba ni una cuestión contenciosa electoral ni un diferendo interno entre partidos. Se trataba de un acto que debió ser conocido por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia de Valverde en atribuciones contencioso-administrativas. En la sentencia 339-14 del 22 de diciembre de 2014, el tribunal consideró que el artículo 13 y otras disposiciones conexas de la ley 2334 de 1885 sobre el registro de actos civiles, judiciales y extrajudiciales es inconstitucional. Dicha ley requería para la expedición de copias de las sentencias el pago de una tasa que resulte irrazonable y desproporcionada con el servicio de derecho a registro, lo que impide la obtención y ejecución de la sentencia, vulnerándose la tutela judicial efectiva. El tribunal adoptó una decisión manipulativa del tipo condicional para de esta manera adecuar los artículos 12, 14 y 41 a los requerimientos constitucionales para que sean conforme a la ley suprema, eliminando el derecho proporcional de la ley cuestionada, debiendo entenderse que se aplicará una tasa fija para el registro de sentencias que tengan carácter de ejecutoriedad. Los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad fueron diferidos, es decir, no entrarán en vigencia hasta el 1 de enero de 2017 para garantizar una afable transición de la declarada situación de inconstitucionalidad
al estado de normalidad. Por supuesto, esto requiere que se revise y se aplique la asignación de los ayuntamientos, la asignación presupuestaria que se encuentra en la ley. En la sentencia 193-14 del 25 de agosto de 2014, el tribunal ponderó, oigan bien, que al momento de la emisión de la decisión, los hermanos Olga y Levi Astrid Nova Muñoz, de 82 años, y Juan Bautista Nova Muñoz, de 76 años, llevaban aproximadamente 38 años expropiados sin el pago del justo precio. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí. Como soñó Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos, somos bandera y paz, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos, somos bandera y paz, Un pueblo soberano. somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, que a mí me gusta servirle a la gente, porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es, amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bien, amigos televidentes, como ustedes habrán visto, la verdad es que el doctor Milton Ray Guevara ha dado una cátedra, como todo lo que él es, un maestro del derecho constitucional. Ese breve relato histórico, la evolución constitucional, las diferentes reformas constitucionales, haciendo hincapié en una de las reformas constitucionales más importantes que se dio en el país en el pasado siglo XX, Claro. que fue la reforma constitucional del año 1963. Claro. Como lo destaca el presidente del Tribunal Constitucional, esa reforma fue truncada por un golpe de Estado que dio al traste con la institucionalidad democrática y que incluso provocó que se produjera una revolución, una revuelta constitucionalista para restaurar esa constitución que ha sido cercenada por el golpe de Estado. Y el presidente del Tribunal Constitucional hace una especie de comparación entre esa constitución progresista, democrática, liberal,
del año 1963 con la Constitución, la actual Constitución del año 2010, proclamada el 26 de enero del año 2010, que sin lugar a dudas constituye uno de los instrumentos jurídicos políticos más importantes, más democráticos que hemos tenido desde la fundación de la República. Y fíjense la forma magistral en que el presidente del Tribunal Constitucional expone toda esta trayectoria y hace ese resumen de las diferentes reformas constitucionales, sobre todo las reformas constitucionales liberales, como es el caso de la actual Constitución de la República. Yo creo que en ese mismo sentido hay dos cosas que hay que destacar del discurso del magistrado Rey Guevara en esta parte, ¿no? Y una es lo que es destacar ese proceso de consulta popular que se llevó a cabo para llegar a la Constitución del 2010, que él naturalmente pues hace esa apología de ese proceso tan importante y que es lo que en definitiva da el traste con lo que tenemos hoy en día. La realidad constitucional es fruto de eso, de un gran proceso de consulta pública, de consenso, una construcción de un consenso importante que se hizo y que pues es relevante que el presidente del Tribunal Constitucional pues así lo destaque. Y en otro orden también el tema de la importancia de la enseñanza de la Constitución. Él destaca esta iniciativa de que el Ministerio de Educación, con los recursos que dispone, pues haga una edición especial, inclusive de un número de 10 millones de ejemplares. Me imagino que se habrá referido al número de habitantes, de personas que habitan en la República Dominicana, pero lo que quiere destacar él ahí es que en la medida en que la ciudadanía pues tenga conocimiento del texto de la Constitución, de sus derechos, pues en esa medida pues la Constitución va a ser lo que llaman los constitucionalistas, una Constitución viva, una Constitución que en definitiva se hagan efectivas esas garantías, esos derechos, que es lo que en definitiva va a producir una revolución democrática, lo que siempre se ha querido de ello. Yo creo que ciertamente esa preocupación que ha mostrado el Tribunal Constitucional por promover lo que se llama una cultura de la Constitución es uno de los esfuerzos más loables del Tribunal y lo ha llevado, como ha dado cuenta el discurso del presidente del Tribunal Constitucional, incluso a la presencia del Tribunal en las diferentes provincias del país y actividades todas tendentes a promover la cultura constitucional, acercar la Constitución a la población dominicana como una meta fundamental también del tribunal, porque tenía que haber una conexión entre la labor, digamos, en el tribunal, pero también con las expectativas sociales, con la cultura de respeto a la Constitución, para que sea una Constitución viva, una Constitución que las dominicanas y dominicanos nos apropiemos de esa Constitución como el principal instrumento jurídico y político de la nación. Bien, entonces vamos en esta oportunidad también, ya para finalizar nuestros comentarios, a escuchar al presidente del Tribunal Constitucional cuando esposa un breve resumen de las principales decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional, que constituyen además precedentes vinculantes que crean, la verdad que se está creando derecho constitucional en República Dominicana. Son importantísimas las menciones que hace el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, de esas decisiones, y que exhortamos a los amigos televidentes que no se pierdan esta parte interesantísima del discurso del presidente del Tribunal Constitucional. El tribunal, reiterando los lineamientos del proceso de expropiación y sobre la procedencia del amparo de cumplimiento en controversias de esa naturaleza, determinó que el Ministerio de Hacienda había omitido darle cumplimiento a la decisión que ordenaba el pago de la expropiación a través de los años. Y en consecuencia consideró que la actuación de la Administración, cuando se aparta del mandato de la Constitución, se divorcia de la función esencial de un Estado social y democrático de derecho. Por ello rechazó el recurso de revisión sometido por el Ministerio de Hacienda,
confirmó la sentencia de amparo de cumplimiento, ordenó que el pago de la suma adeudada sea sometido al Congreso Nacional como corresponde, a los fines de garantizar su consignación en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado de este año 2015, y por último fijó un astrente por la suma de 5.000 pesos diarios en favor del Cuerpo de Bomberos de Santiago por cada día de incumplimiento. Es una práctica extremadamente violatoria del derecho fundamental de propiedad la que han exhibido las diversas administraciones públicas a través del tiempo. Expropian, declaran de urgencia la ocupación del terreno expropiado y no pagan absolutamente todas las administraciones. El derecho de propiedad fue un derecho consignado, el único, como inviolable y sagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Ha llegado la hora de que no ocurra con esta familia lo que ha ocurrido con otras, que a través de generaciones ven perdidas sus propiedades mientras el Estado alegremente no paga. El Estado tiene que pagar para que pueda exigirle a los ciudadanos que paguen sus contribuciones a las cargas públicas. En la sentencia yo voy a tener que hacerme uno con aire acondicionado. Es de la única manera que yo tengo calor, con el birreto. En la sentencia 254-14 del 29 de octubre de 2014, el tribunal determinó que existían las condiciones excepcionales para la suspensión de ejecución de la sentencia de amparo, que ordenaba a la Comisión de Exaltación y al Ministerio de Cultura trasladar los restos del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe de la patria, al panteón de los grandes inmortales de la República. En cumplimiento así del mandato de la ley número 413 del 15 de enero de 2013, en razón de la controversia sobre la autenticidad de los restos del héroe de abril del 65 que serían trasladados, el tribunal entendió que con la ejecución de la sentencia de amparo se podría causar un daño al patrimonio histórico y cultural de la nación, y por ello ordenó la suspensión hasta tanto sea decidido el recurso de revisión constitucional en materia de amparo sobre un diferendo tan importante. En la sentencia 209-14 del 8 de septiembre de 2014, el tribunal determinó que en el sistema registral dominicano el abogado del Estado posee la más elevada legitimidad para asumir la representación del interés público social, no solo de manera directa en el proceso de saneamiento, sino también con motivo de la adjudicación de derechos sobre la propiedad inmobiliaria registrada en los que el Estado dominicano tenga algún interés o aparente tenerlo, ya sea como titular o como garante de la seguridad jurídica. Al existir una litis que procura dilucidar la doble titularidad del derecho de propiedad registrado sobre un mismo inmueble, la participación del abogado del Estado es legítima, por lo que el recurso de casación interpuesto por este debió ser admitido. El caso fue devuelto a la Suprema Corte de Justicia para que sea fallado con estricto apego al debido proceso. En la sentencia 322-14 del 22 de diciembre de 2014, el tribunal determinó que en el reglamento número 254-06, dictado por el Poder Ejecutivo para regular los números de comprobante fiscal, no existe norma que autorice a la Dirección General de Impuestos Internos a realizar el bloqueo de su emisión o impedir que las empresas contribuyentes lo utilicen. La finalidad del número de comprobante fiscal es acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios para efectos tributarios. Este mecanismo tiende a evitar o reducir la evasión fiscal. Consideró igualmente que dicha Dirección General no puede utilizar las nuevas tecnologías
y medios electrónicos para impedir y bloquear las actividades empresariales, lo cual va en contra del denominado derecho a la buena administración. Este incluye la satisfacción de necesidades de interés colectivo a través de los servicios públicos que ofrece el Estado. En la sentencia 368-14 del 23 de diciembre de 2014, relativa al control preventivo de constitucionalidad de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el tribunal señaló que esta enmienda forma parte del compromiso asumido por el Estado para la protección del medio ambiente y la reducción de los efectos adversos del cambio climático por el peligro que representa para el Estado dominicano debido a la ubicación geográfica de nuestro país. La enmienda es compatible con la Constitución en virtud de lo establecido en el artículo 66, que reconoce como derechos colectivos y difusos la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. La sentencia 334-14 del 22 de diciembre de 2014 fue dictada con motivo de una acción directa en inconstitucionalidad contra los artículos 71 y 72 de la Ley 6500 sobre derecho de autor del 21 de agosto de 2000, que prohíbe la importación paralela de los soportes contentivos de obras audiovisuales sin el consentimiento del autor o su representante autorizado en el país. El tribunal rechazó la acción considerando que el derecho de propiedad intelectual constituye la principal excepción a la libertad de empresa y libre competencia. Su naturaleza es otorgar a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto, por lo que es indispensable su protección jurídica para garantizar una compensación adecuada por el uso de las obras y ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio de las inversiones. Estos derechos, libre empresa y competencia, se relacionan directamente con la dignidad humana y suponen introducir en la economía de mercado unos monopolios legales o derechos de exclusividad que son imprescindibles para su correcto desarrollo. En la sentencia 351 del 23 de diciembre de 2014 se abordó un recurso de revisión en materia de amparo incoado por la empresa Trilogy Dominicana. El tribunal determinó que el espectro radioeléctrico es parte de aquellos bienes intangibles de dominio público natural, escaso e inalienable, que forma parte del patrimonio del Estado y que por su función social están sometidos a una regulación especial cuya utilización y otorgamiento de derecho de uso se harán de conformidad con la ley. Esto garantiza los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. En consecuencia, los particulares no ostentan el derecho de propiedad sobre las frecuencias radioeléctricas, únicamente pueden disponer de las mismas en virtud de los permisos que sean otorgados por el órgano regulador de las telecomunicaciones. La sentencia del 22 de diciembre de 2014 fue dictada a propósito de un conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, dependencia del Ministerio de Hacienda. Esta contiene un precedente vinculante en relación a los presupuestos procesales del conflicto de competencia que complementa y enriquece el precedente definido en la sentencia 006112. Reconoce que los órganos jerárquicamente subordinados tienen legitimación pasiva, pero explica que es necesario poner en causa al órgano superior para que fije su posición en torno al objeto del proceso, pudiendo este último condicionar las pretensiones del subordinado por razones de oportunidad, conveniencia o mérito. Para el tribunal, las atribuciones constitucionales a tutelar en el proceso competencial no pueden interpretarse en sentido restrictivo, sino que han de abarcar tanto las competencias fundamentales expresamente señaladas en la Constitución como las competencias
accesorias e instrumentales que implícitamente se deriven de aquellas, en caso de una actuación que voluntaria o en cumplimiento de una norma jurídica produzca una lesión a la jerarquía, la territorialidad o las funciones de los poderes y órganos legitimados para accionar. Esta sentencia ha delineado el estatuto de los órganos constitucionales autónomos o extrapoder, creados directamente por la Constitución para actualizar y perfeccionar el principio de la separación de los poderes ante la necesidad de separar determinadas funciones públicas de los procesos normales de gobierno. En ese sentido, para el Tribunal constituyen órganos fundamentales del Estado, pues están situados en el vértice de la organización política, en posición de relativa paridad e independencia respecto de los poderes públicos tradicionales. Escapan a toda línea jerárquica y a los controles de vigilancia y tutela jurídica de la autoridad rectora de la administración pública. Reciben directamente de la Constitución el estatus y competencias esenciales que definen su posición institucional en la estructura del Estado y concretan externamente las formas de gobierno, y el Estado manifiesta a través de ellos su voluntad con la máxima eficacia formal. Ahora bien, conviene precisar que ello no significa en modo alguno que sus actuaciones se encuentren exentas de control, pues la propia Carta Magna traza los lineamientos para que sus actividades administrativas estén sometidas a supervisión y control. Primero, a través de la Cámara de Cuentas de la República en su rol de órgano de control fiscal externo. Segundo, por la vía jurisdiccional que ejercen el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional en el marco de sus respectivas competencias. Y tercero, del Congreso Nacional a través de los mecanismos de control político, legislativo y presupuestario. Quiero referirme de manera particular en este momento a la sentencia 256-14 del 4 de noviembre de 2014, que aborda la acción directa en inconstitucionalidad contra el instrumento de aceptación de competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Haré varias puntualizaciones antes de referirme al fondo de la controversia. Primero, el Tribunal Constitucional se pronuncia mediante sentencia, decidiendo sobre los asuntos apoderados en el marco de sus respectivas competencias constitucionales y legales, y no al margen de estas. Los jueces no pueden estatuir o fallar por disposiciones generales, en estricto apego al Estado de Derecho y el respeto al principio de separación de poderes. Segundo, dicha acción directa constituyó un proceso constitucional pendiente de fallo ante la Suprema Corte de Justicia durante 7 años. Tercero, conviene aclarar que en el caso de nuestra sentencia 136-13, el instrumento de aceptación fue citado en un contexto donde la constitucionalidad de dicho documento de aceptación no fue cuestionada. En consecuencia, tratándose del control preventivo de un acuerdo internacional distinto, no podíamos emitir pronunciamiento alguno sobre la aceptación sin incurrir en juzgamiento por disposición general. Cuarto, las citas por nuestro Tribunal de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana son simples citas de desarrollo doctrinal de dicha Corte en temas o cuestiones analizadas por esta. El Tribunal Constitucional Dominicano, desde el inicio de sus labores, en una práctica habitual, ha citado decisiones del Tribunal Constitucional de España, Tribunal Constitucional de Perú, de la Corte Constitucional de Colombia, de la Corte Constitucional de Ecuador, del Tribunal Plurinacional de Bolivia, entre otros. Este tribunal
es signatario del Convenio Interinstitucional de Intercambio Jurisprudencial entre Cortes, Tribunales y Salas Constitucionales de Latinoamérica, el Pacto de Ibagué del 18 de septiembre de 2014. Quinto, la referencia sobre el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana a que se hace alusión en la sentencia TC 08413 debe ser precisada. A. En dicha sentencia no se examina la compatibilidad con la Constitución del instrumento de aceptación de la competencia de dicha Corte. Tampoco si el Estado Dominicano estaba sujeto a la jurisdicción de la misma. B. Asimismo, no se planteaba en la referida decisión el alcance de la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana dictadas con relación al Estado Dominicano, cuestión vinculada a la válida aceptación de la referida Corte, que sí fue valorada en la sentencia TC 256-14. C. La sentencia TC 08413 fue el producto de una interpretación realizada a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, convención que forma y sigue siendo parte del bloque de constitucionalidad, como lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia TC 05012, y que la ley orgánica del tribunal indica que debe ser tomada en consideración. D. Se ha hablado de un acuerdo firmado entre el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana. El acuerdo firmado por nuestro tribunal con la Corte Interamericana corresponde al espíritu de cordialidad, diálogo, respeto y consideración que hemos promovido con otras instituciones extranjeras de la misma categoría. Ello es absolutamente ajeno a las labores jurisdiccionales de cada órgano en el marco de sus respectivas y soberanas competencias y o atribuciones jurídicas. Nada que ver. La decisión adoptada no cuestiona el derecho de los poderes públicos competentes para adherirse a la Corte Interamericana. El meollo de la decisión referida fue señalar que no se agotó el procedimiento constitucional requerido, exigencia que el tribunal había convertido ya en precedente en el caso de la ley número 91 de fecha 3 de febrero de 1983 que creó nuestro querido Colegio de Abogados de la República, del cual todos somos miembros, todos los magistrados y todos los abogados del país son miembros del Colegio de Abogados. Es fácil apreciar que resulta un esfuerzo más que imposible resumir al alcance los efectos y los precedentes creados por 407 sentencias. Estamos conscientes que la síntesis realizada es imperfecta, pero siempre quedará el boletín constitucional, el repertorio de jurisprudencia, la página web del tribunal, los debates académicos, las universidades, los coloquios, para examinar todas nuestras decisiones. Quiero destacar ahora, señoras y señores, que el trabajo realizado por el tribunal, que ha sido tan valorado dentro y fuera del país, se debe, en adición a la entrega, a la formación y al sentido de compromiso de nuestros magistrados, a la calidad, desvelo, consagración, entusiasmo que han demostrado nuestros letrados de adscripción temporal y nuestros funcionarios y empleados. No en vano se considera que nuestro tribunal tiene uno de los mayores estándares de competencia y formación profesional en Latinoamérica. Permítanme finalizar enfatizando lo siguiente. Cuando el Tribunal Constitucional declaró a Duarte primer constitucionalista dominicano
a quien Sánchez llamó nuestro Jesús Nazareno, y el doctor Joaquín Balaguer, el Cristo de la Libertad, abrazó los principios fundacionales de su inspiración patriótica como fuente para asumir con éxito la inmensa tarea de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Para lograr esto se necesita una condición esencial: la lealtad a la patria y a la institución. Por ello, me permito citar estos versos de Juan Pablo Duarte. Un himno santo de la lealtad cantemos, los que en el pecho la lealtad llevamos, los que de libres blasonar podemos, los que a la patria autonomía juramos, un himno santo que al Señor le plazca y escuche al mártir cual de gloria en sueño, que a nuestra alma en su dolor complazca y al Iscariote le conturbe el sueño. Dios, patria y libertad. Muchas gracias. ¡Viva la República Dominicana!